Aeronaves. Máquinas complejas que, a pesar de estar presentes en muchas naciones, en verdad son pocas las que cuentan con la capacidad para su fabricación. Y una de ellas es México, país que alguna vez figuró como potencia en este sector. Mentira, mentira. Tal vez aún no lo sepas, pero aunque suene difícil de creer, México se logró posicionar dentro de las primeras potencias aeronáuticas por un lapso de tiempo corto. Pero después de malos gobiernos y dificultades geopolíticas, se hundió en un atraso del que aún no logra salir. Así que vámonos recio para develar distintas fases que ha tenido la industria aeronáutica en México y qué nos espera en un futuro próximo. Cosas que no te dice la SEP y más en Aeromundo. Bueno, ya entrando en materia, desde el reconocido primer vuelo con motor de los hermanos Wright, surgieron grandes entusiastas a lo largo del mundo. Quizás el más reconocido de México fue Juan Guillermo Villasana López. Nacido el 10 de febrero de 1891 en Pachuca, Hidalgo, demostró ser un apasionado por la aviación y comenzó a aprender por medio de revistas del tema. Tal fue su pasión que aprendió francés, inglés y alemán, ya que los reportes técnicos y principales revistas del tema en su mayoría se emitían en estos idiomas. En el Colegio Liceo cursó sus estudios superiores y en 1910 estudió en el Instituto Científico y Literario de Pachuca, donde se adentró de lleno en las matemáticas, la física y la aerodinámica. Con tan solo 18 años, junto con otros apasionados de la aeronáutica, fundó en 1909 la primera organización en México con fines aeronáuticos, la Sociedad de la Aviación. De 1908 a 1910 diseñó, construyó y se volaron una serie de modelos de avión de su propia invención, y el 11 de abril de 1910 logró volar a 700 metros sobre la capital hidalguense. Poco después se movió junto a su familia a la Ciudad de México, donde presenció una exhibición de vuelo francesa, en la cual ocurrió una rotura del tren de aterrizaje de una de sus aeronaves. Villasana ofreció sus servicios para realizar la reparación, así que prácticamente fue el primer técnico mexicano. Ante un inminente escenario bélico en donde se desarrollaba la Revolución Mexicana, José González Salas, ministro de Guerra y Marina del gabinete del presidente Francisco I. Madero, encarga a Villasana la construcción de 5 aeroplanos tipo el avión francés de Perdussin para el ejército mexicano, el cual recibió el nombre de Latinoamérica. Pero sin duda, su mayor contribución fue en 1915, con la hélice Anáhuac, que se exportaba para su venta a diversos países, entre ellos la nación de Tío Samuel, con quienes batiría el récord cuando en 1919 en Japón, un piloto estadounidense logró elevarse a 19.750 pies, más o menos 6.000 metros. Estados Unidos y Japón quisieron comprarle la patente, a lo que él no accedió, para donarla al gobierno de México, el cual después obsequió a las naciones amigas una copia de la misma. Qué raro. Se sabe que empezó a ser fabricada en la Escuela de Artes y Oficios, hoy en día es CIME. Aún existe el rumor de que la hélice de madera que se encuentra en el laboratorio de aerodinámica de la CIME Ticomán se trata de una auténtica hélice Anáhuac. Y es que su diseño resolvía una problemática que hasta ese entonces ningún ingeniero le había dado solución, ya que compensaba la falta de tracción a grandes altitudes como la de la Ciudad de México.
pues a mayor la altitud, la densidad tiende a bajar, afectando directamente en la eficiencia de la hélice. También sobresalían en la parte estructural, ya que estaban construidas con dos maderas distintas. Y se viene lo bueno, porque como consecuencia de la escasez de aeroplanos producida por la guerra en Europa, durante el gobierno de Venustiano Carranza se desarrolló uno de los proyectos industriales más ambiciosos de la historia del país: la fabricación de aeroplanos diseñados y manufacturados con piezas y materiales nacionales, por técnicos también nacionales, es decir, aviones totalmente hechos en México. Esto en el periodo que comprendió de 1915 a 1920. Cada aeronave, así como sus piezas, se hicieron y ensamblaron en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, o por sus siglas TNCA, cuyas instalaciones ocuparon lo que anteriormente fue la hacienda de Balbuena, a cargo de Alberto Salinas Carranza, Gustavo Salinas, Francisco Santarini y Guillermo Villasana López. Obvio. El 20 de noviembre de 1916 voló exitosamente el biplano Serie A número 1 y se comenzó la producción de los motores rotativos llamados Trébol, Nezahualcóyotl, Aztátl y SS México. También se construyeron bajo licencia los motores Anzani, GNOM e Hispano-Suiza. Cabe aclarar que son motores rotativos no radiales, ya que estos eran de ese tipo de motores en donde todo el bloque de cilindros giraba para mover a la hélice. Para explicar esto ya más a detalle habrá más videos, o eso espero. Para el 24 de agosto de 1917, ya contando con motores y hélices de producción nacional, voló un biplano Serie A, equipado con un motor mexicano Aztátl y hélice mexicana Anáhuac, tripulado por el teniente Horacio Ruiz Gaviño, en la que fue quizá la página más gloriosa de la aviación en México, ya que era la primera vez y hasta ahora la única que piloto, avión, hélice y motor, todos ellos mexicanos, volaban de forma triunfal los cielos de la nación. En los talleres siguieron produciéndose aviones totalmente mexicanos como los biplanos Serie A, parasoles Serie H y los microplanos Serie C. Y en 1920, otro gran ingeniero, Ángel Lascurain y Ocio, fue comisionado como director del TNCA, y otros diseños fueron producidos como el avión de combate de un asiento Serie E, 3E-130, también conocido como el Tololoche. Pero como todo hermoso capítulo de la historia, los TNCA tendrían complicaciones, ya que en 1920 el piloto méxico-americano Ralph O'Neill fue convocado por De la Huerta para adiestramiento de pilotos mexicanos y se le otorgó el poder de decidir el futuro de los TNCA. Aunque es reconocido históricamente por su labor con los pilotos, también es tachado de traidor, ya que durante la gestión de los TNCA insistió en el cese de producción de aeronaves nacionales y propuso la adquisición de aviones extranjeros, justificando que las aeronaves producidas en los TNCA eran inseguras y muy deficientes. A partir de este punto, la situación no hizo más que empeorar, por dos principales razones. La primera fue el asesinato de Venustiano Carranza en 1920, quien fuera el principal inversor e impulsor de la producción de aeronaves nacionales. La segunda razón fue por la firma de los tratados de Bucareli, de la mano que aún le quedaba al entonces presidente Álvaro Obregón, que también buscaba el reconocimiento condicionado de los estadounidenses, por lo que se dejaron de financiar en gran parte los proyectos. Se dice que en 1924 misteriosamente se destruyeron los aviones construidos en los TNCA y se dejaron en condiciones operables de vuelo únicamente a los de procedencia extranjera. A pesar de todo esto, aún se produjo el parasol de tamaño mayor nombrado Quetzalcóatl, fabricado ese mismo año. Este avión fue diseñado por Antonio Sea y era un monoplano de madera que llevaba montado un motor rotatorio Lerone. También en 1928 logró su primer vuelo el Azcárate OE-1, cuyo diseño fue concebido en 1920, pero por la falta de financiación, tras la toma de poder de Álvaro Obregón, se desaceleró su desarrollo durante 8 años.
Hacia 1941, con la Segunda Guerra Mundial en pleno desarrollo, las instalaciones de los TNCA pasaron a manos de la compañía Canadian Car and Foundry, pero fueron recuperadas por el general Roberto Fierro Villalobos. Esto gracias al fracaso de la compañía extranjera, con lo cual se retomó el viejo proyecto de dotar a la Fuerza Aérea Mexicana con aeronaves nacionales. En este periodo las instalaciones fueron conocidas como los Talleres Generales de Aeronáutica o TGA. Los TGA obtuvieron un pedido de 50 máquinas Teciutlán para la Fuerza Aérea, de los cuales solo se logró la construcción de 4 equipos. Aunque en un principio la Segunda Guerra influyó positivamente a la iniciativa por la venta de petróleo ya nacionalizado, principalmente a los Estados Unidos, México se vio obligado a participar con los aliados cuando submarinos nazis derribaron por cuestiones estratégicas un buque petrolero mexicano. Era evidente que el país apenas se reordenaba de conflictos internos para intervenir solo en el plano internacional, por lo que la última década, por más grandes que fueron los esfuerzos, México quedó rezagado ante las potencias participantes en el conflicto, cuyos avances ya eran casi de otra época, por lo cual regresó a la dependencia armamentística, en la cual se alió de manera temporal con Estados Unidos, quienes en 1945 entregaron 25 modernos P-47 Thunderbolt para conformar el Escuadrón 201. Era evidente, las labores de los TNCA habían llegado a su final.